Saludamos a la abogada Pamela Aguirre, asambleísta de UNES. ¿Cómo está, abogada? Póngala en pantalla. Buenos días. Gracias por atender a este medio, abogada Pamela Aguirre. Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, abogada, por aceptar este diálogo. Abogada, antes de irnos con el tema que mañana lo van a tratar en el Pleno de la Asamblea, el caso de los Pandora Papers, me gustaría hablar un poco el tema de la visita de la CIDH acá en nuestro país y que justamente la semana anterior visitaron al ex vicepresidente Jorge Glass y que sabemos que su estado de salud es bastante crítico. Nos gustaría conocer de pronto un poco más desde alguien de UNES, cómo está la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Es fundamental recordarle a la ciudadanía. Algo pasa. Algún problema de conexión, tratemos de... Vamos a tratar de volver a enlazarnos con ella, pero es súper importante conocer también qué pasa en este tema, porque vino pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer un análisis, a levantar un informe de lo que ha estado sucediendo en las cárceles de nuestro país. Aparte de eso, ha pedido o pidió, porque ya pasó, eso fue hace una semana, conversar, ver el estado de salud y en qué condición se encuentra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que como ya es de conocimiento público, está atravesando, no de ahora, desde hace mucho tiempo, una situación de salud bastante grave, bastante considerable. Se habla por ahí, de pronto con la pena ya y la reducción que tiene, de pronto una posible libertad. Hay que ver y analizar, pues, ¿no? Dentro de la base legal y las medidas judiciales que él tiene, ¿no? ¿Qué pasará en las próximas semanas, en los próximos meses? Pero no solamente eso, sino que también es importante porque vamos a ver en qué situación presenta este informe la CIDH, ¿no? Vamos a ver si efectivamente se ha cumplido con los estándares internacionales en función de cómo se encuentran las cárceles de nuestro país y todas estas revueltas que han sucedido. Así es, Carla. Bueno, y sabemos que hace 2 años ya le otorgó la CIDH medidas cautelares al ex vicepresidente Jorge Glass, pero lamentablemente acá no aceptaron esas medidas cautelares, pues, y la situación, entendemos que de salud, la situación de él es bastante crítica. Por eso justamente le preguntábamos a la abogada Pamela Aguirre, que justamente la estábamos entrevistando. Ya la tenemos. Se nos fue la señal, abogada, ahora sí. Esperemos que sea estable esta vez. ¿Se me escucha? La escucho, perfecto. Perfecto. Tuve que retomar la conexión con el teléfono celular. Bueno, como les comentaba, el ex vicepresidente Jorge Glass tiene medidas cautelares emitidas por la CIDH desde diciembre del 2020. Y eso sí es algo muy, muy, muy preocupante porque, desde diciembre del 2019. Son 2 años que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a otorgarle medidas cautelares a Jorge Glass Espinel. Recordemos que él tiene una sentencia, y tristemente decían que era por el peso de las circunstancias, pero él tiene una sentencia de índole política. Eso significaría que él tendría que haber estado siempre en la cárcel 4. Sin embargo, por venganza política fue trasladado a la cárcel de La Tacunga. Además, tiene una grave condición de salud, tiene varias enfermedades catastróficas que cada día empeoran mucho más, sobre todo sus temas de artritis, etcétera, por encontrarse en la cárcel de La Tacunga, donde hace bastante frío. La CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha otorgado medidas cautelares y es el Estado quien no quiere cumplir con esa obligación internacional de permitirle al ex vicepresidente Jorge Glass de que goce de garantías constitucionales. El ex vicepresidente no ha perdido sus derechos humanos, ha perdido sus derechos políticos, pero no sus derechos humanos. Y eso sí nos golpea muchísimo como movimiento, como sus compañeros. Es increíble que Daniel Mendoza, un delincuente confeso que
ha sido ya sentenciado, se encuentra en la cárcel 4 y Jorge Glass se encuentre en la cárcel de la Tacunga. Le pedimos al Estado ecuatoriano que cumpla lo que dice este organismo internacional que vela por los derechos humanos. Abogada, las medidas cautelares es trasladarlo a una cárcel de mayor seguridad. No, las medidas cautelares es tomar en cuenta su estado de salud, tomar en cuenta que él fue vicepresidente de la República del Ecuador, tomar en cuenta que tiene una sentencia de índole política donde no existen pruebas, hasta ahora no se le ha encontrado un solo sentado mal habido, fue sentenciado por asociación ilícita, que no es lo mismo que ser sentenciado por violación, por asesinato, es un delito distinto, con una pena distinta, tomar en cuenta su estado de salud y pensar en darle las medidas sustitutivas a las cuales tiene derecho, como por ejemplo una prisión domiciliaria, como por ejemplo el traslado a una cárcel, como por ejemplo la cárcel 4, que tiene un enfoque político. Ahí se encuentran quienes han sido sentenciados políticamente. ¿Por qué Jorge Glass está en la cárcel de la Tacunga a pesar de tener medidas cautelares de la CIDH? Correcto. Estamos dialogando con la abogada Pamela Aguirre, asambleísta de UNES. En todo caso, abogada, hay que esperar si en realidad se va a cumplir con estas medidas cautelares, todavía no sabemos. La decisión de quién toma la decisión aquí, el juez o también puede ser el presidente de la República a través de un indulto. El Estado ecuatoriano ha incumplido durante 2 años consecutivos las medidas cautelares que emitió la CIDH con respecto a Jorge Glass. 2 años de incumplimientos. Más tarde, este caso puede llevarse a cortes internacionales debido al incumplimiento de medidas cautelares. Esto no es un tema de que el Estado, si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Tiene que hacerlo porque nosotros somos signatarios del Pacto de San José. Como le digo, Jorge Glass no ha perdido sus derechos humanos, ha perdido sus derechos políticos, más no sus derechos humanos. Y dentro de sus derechos humanos está a la seguridad, a la salud y a una verdadera rehabilitación social. Si es necesario otorgarle medidas sustitutivas, es el Estado ecuatoriano que debe cumplir con lo que dice, sin duda, con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Estado es signatario a través del Pacto de San José de Costa Rica. Basta de ser una vergüenza internacional en el incumplimiento de los derechos humanos que tiene Jorge Glass. Abogada, antes de continuar la entrevista, quiero pedirle que le envíe un saludo especial a Patricio González, que nos manifiesta, por favor, saludos a doña Pamela, batalladora del progresismo. Y además que ha hecho una donación en nuestro super chat, así que le manda muchos saludos y es importante también ese contacto de nuestros seguidores con ustedes, que esa es una forma pues de acercarnos virtualmente. Muchísimas gracias, querido Patricio, por su mensaje. Le mando un abrazo muy grande. Esta es una lucha de todos nosotros. No puede recaer en una sola persona, sino en quienes creemos en un país más justo, más solidario y sobre todo con dignidad. Muy bien, abogada. Vámonos con el tema de los Pandora Papers. Pues bueno, este tema tan controversial que esperamos ya que por fin el día de mañana se trate en la Asamblea. ¿Cuál es la posición de UNES con respecto al tema de los Pandora Papers? Bueno, UNES ha llevado a cabo la denuncia respecto a que el actual presidente Guillermo Lasso tiene dinero en paraísos fiscales. Y esa denuncia es producto de una investigación de más de 600 periodistas a nivel internacional que se hizo en 190 países, donde aparece el nombre de Guillermo Lasso. No lo dice UNES, lo dice el Washington Post, lo dice Agence France Presse, lo dice la Deutsche Welle, lo dicen los medios internacionales con más de 200 publicaciones donde aparece el nombre y en muchas de estas portadas la cara del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, por tener dinero en paraísos fiscales. Tener dinero en paraísos fiscales es muy grave y no es cada quien tiene la plata donde quiere. Eso no aplica cuando queremos vivir en una sociedad justa. Tener dinero en paraísos fiscales significa que se le robe a los ecuatorianos la posibilidad de tener mejor salud, mejor educación, que se dote a los hospitales de medicina, que se construyan más vías, que se construyan mayores centros de salud, etc. La evasión fiscal
al Ecuador le cuesta más de 7.000 millones de dólares. Con eso podríamos hacer toda la obra pública que se necesita. Por eso es tan grave tener dinero en paraísos fiscales, no solo para el Ecuador, sino a nivel mundial. Lo dice hasta el propio Fondo Monetario Internacional. Imaginémonos que el propio Fondo Monetario Internacional, el G20, la CEPAL, la CEPAM, todos los organismos internacionales lo dicen con todas sus letras. Tener dinero en paraísos fiscales es inmoral. Pero en Ecuador además es ilegal, porque ningún ciudadano que sea candidato o que sea funcionario público puede tener dinero en paraísos fiscales. Cuando nosotros entramos a la función pública, lo primero que hacemos es firmar una declaración jurada en la cual indicamos que no tenemos dinero en paraísos fiscales, ni el funcionario público, ni su cónyuge, ni sus hijos. Eso lo firmamos todos los funcionarios públicos del Ecuador. Asimismo lo tiene que firmar el presidente de la República, Guillermo Lasso. Si es que el presidente de la República dijo que no tenía dinero en paraísos fiscales, pero una investigación internacional y una investigación dentro de la Comisión de Garantías Jurisdiccionales muestra completamente lo contrario, significa que el presidente ha cometido varios delitos. El primero es el perjurio, mintió ante una autoridad como es el notario público. En segundo lugar, el presidente Lasso ha incumplido lo que dice la ley respecto a los funcionarios públicos que tengan dinero en paraísos fiscales. ¿Y cuál es la sanción para el funcionario? La sanción es la destitución. Si yo tuviera dinero en paraísos fiscales y se me descubriría, sería inmediatamente destituida por la Asamblea Nacional por incumplir la ley. Lo mismo tiene que aplicar a funcionario público, que es el primer funcionario público del Estado, el presidente de la República. Abogada, bueno, sabemos que se ha dado esta investigación, que en su momento algunos bloques votaron a favor de que se investigue, de que se lleve este proceso, pues y ahora algunos, como yo siempre digo, tiraron la piedra y ahora escondieron la mano. Entonces, vemos que ha sido bastante discutido el resultado, esta investigación que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales, que en primera instancia se hablaba de que manifestaba una destitución, pero luego nos dicen que no manifiesta una destitución en firme, sino que le da también esta viabilidad a la Contraloría para la investigación. ¿Qué consideran ustedes efectivamente? Que la Contraloría tiene que hacer este trabajo y que es por la vía administrativa que se debe de corroborar si el presidente Lasso realizó o no una mentira pública, por así decirlo, con el tema pues legal, que admitió no tener dineros en paraísos fiscales, o definitivamente no. Este tema tiene que ser tratado y enfatizado directamente por la Asamblea. Esta investigación tiene tres ejes principales. El primero, que es el eje en la Fiscalía General del Estado, donde se están investigando delitos como perjurio, donde se están investigando delitos como evasión y elusión tributaria. Eso ya está en la Fiscalía General del Estado, según lo dijo el fiscal subrogante. Además, la Contraloría General del Estado también ha iniciado su investigación de índole administrativa para hacer un análisis de las declaraciones patrimoniales del presidente Lasso y verificar si efectivamente tiene o no tiene dinero en paraísos fiscales. Son dos investigaciones que se están llevando a cabo. Y la tercera investigación, que es la que nos compete a nosotros como asambleístas, es la investigación a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se ha demostrado con pruebas notarizadas, apostilladas, que las trajo la asambleísta Mónica Palacios, representante de los migrantes, las trajo de Panamá, donde se indica de manera clara que el presidente Guillermo Lasso tiene dinero en paraísos fiscales al ser director, accionista y cumplir otras funciones dentro de varios fideicomisos. El presidente Lasso ha dicho públicamente, esto no es un invento de UNES, lo ha dicho públicamente, que sí tenía dinero en paraísos fiscales, pero que se deshizo. Pero hasta ahora no le muestra al país cómo se deshizo. ¿Los vendió? ¿Los donó? ¿Y dónde está el pago de impuestos de la herencia y de la venta? Eso no existe todavía, no lo ha demostrado. Y eso, lo que
traería es que el presidente evadió o eludió impuestos. El Servicio de Rentas Internas no ha mostrado ningún pago de impuestos por la cesión de estos derechos, por esto, como dice el presidente, me deshice, no ha demostrado ningún pago de impuestos ni la forma en la que se deshizo. ¿Por qué no le cuenta al país cómo se deshizo? Si es que los donó, ¿dónde está el pago de impuestos? Si es que los vendió, ¿dónde está el pago de impuestos? Recordemos que el presidente Lasso tiene domicilio fiscal en Ecuador. Y si es que no los vendió y si es que no los donó, lo que hizo fue una simulación, poniendo el nombre de sus hijos, porque no hizo el verdadero trámite que tenía que hacerse con la respectiva pago de impuestos. Y una simulación es penado por ley. Que hay un grado de consanguinidad, ¿no? Y eso ubica primero, segundo y tercer grado. Pero, abogada, ¿a quién le correspondería resolver una destitución del presidente? ¿A la Fiscalía, a la Contraloría o a la Asamblea? Las tres entidades podrían hacerlo dentro de su competencia. En mi criterio, la Asamblea Nacional sí podría destituirle al presidente Guillermo Lasso por una simple y sencilla razón. El presidente es un funcionario público. Además de ser presidente, es un funcionario público. Debe ser el primero en el que cumpla la ley y es el primero que la ha incumplido. Pero a pesar de ello, nosotros, respetuosos del debido proceso, hemos convocado a la comisión 2 veces al presidente para que ejerza su derecho a la defensa. Y ahora le convocamos al Pleno de la Asamblea Nacional para que ejerza su derecho a la defensa. Pero el presidente, en lugar de transparentar su información, de decirle la verdad al país, se esconde y no da la cara ante la Asamblea Nacional, que tiene el deber de fiscalizar. Lo que ha hecho es amenazarnos, acusarnos de golpistas, de desestabilizadores, y mire que nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados. La Fiscalía General del Estado también nos ha iniciado una investigación. Sin embargo, nosotros hemos presentado denuncias a varios organismos internacionales, a varios parlamentos supranacionales y parlamentos amigos, donde ponemos en conocimiento que los asambleístas estamos siendo víctimas de una persecución política por cumplir nuestro trabajo de fiscalización. No somos desestabilizadores, estamos investigando como nos manda la ley. Abogada, pero en la Asamblea se cuentan los votos. Por lo que hemos visto la posición ahora del Partido Social Cristiano, ya ellos no están prácticamente a favor de la destitución del presidente de la República. El mismo Pachacutic, algunos están, otros no están. La izquierda democrática tampoco dicen que apoyan el tema de la destitución. Pues mañana, no sé si mañana se debate, mañana es el debate que van a tener ustedes en la Asamblea. ¿Cuánto tiempo les va a tocar a ustedes seguir tratando este tema? ¿De pronto mañana mismo o hay que ver si de pronto se extienden hasta el día miércoles? Se someterá a votación y allí se verá pues quiénes están del lado del gobierno. Mañana es el debate y esperamos que se pueda someter a votación lo más pronto posible, y ahí sí el pueblo ecuatoriano verá quién es quién tiene los pactos, quién está con el gobierno, quién encubre una violación evidente a la ley ecuatoriana y sobre todo actúa de una manera completamente inmoral porque no confía en su país y no tiene dinero en su país. Mire, el presidente Lasso ha sido muy claro. Sí, tenía dinero en paraísos fiscales, pero se deshizo. Y yo repito, ¿cómo se deshizo? Y si es que hizo una simulación, el presidente Lasso no tiene legitimidad para seguir gobernando. Y respecto a su familia, no somos nosotros quienes nos hemos metido con su familia. Las declaraciones juramentadas que hacemos ante la Contraloría General del Estado dicen con claridad que debemos declarar sobre el dinero que tiene nuestro cónyuge o nuestra unión de hecho o nuestros hijos en paraísos fiscales. Eso dice la ley. La ley obliga a declarar sobre nuestros hijos y sobre nuestros cónyuges, sobre su patrimonio. Eso dice la ley. Y yo sí me pregunto, ¿por qué? Si es que el presidente Lasso está haciendo una gestión envidiable, donde vienen varios inversionistas y donde todo está de maravilla, ¿por qué sus hijos no han traído el patrimonio que supuestamente les donó el presidente Lasso, no han traído al Ecuador?
Estamos dialogando con la abogada Pamela Aguirre, asambleísta de UNES. Abogada, en caso de no haber los votos, ¿qué les queda a ustedes? ¿Tal vez un juicio penal al presidente? Sí, por supuesto, existen las posibilidades de, además de que la Contraloría y la Fiscalía ya han iniciado las investigaciones respectivas, nosotros podríamos presentar un juicio al presidente Lasso por varios incumplimientos. Nos sobran los dedos de la mano para hablar de todos los incumplimientos que ha hecho el presidente respecto a la ley. Si es que no existen los votos, estaríamos evidenciando que la asamblea del reparto, la asamblea del maletín, la asamblea de los cargos está más vigente que nunca, porque Pachacutic, porque Izquierda Democrática y sobre todo por los independientes que estarían apoyando al presidente Lasso. Correcto. Voy a tocarle un tema rapidito, abogada. Bueno, pasemos a otro tema, que es el tema usted pertenece a la comisión de lo laboral, ¿no? De la asamblea. Entonces me gustaría escucharla a usted como parte de esta comisión. ¿Qué piensa sobre el alza salarial que propuso el presidente de la República en campaña de subir $100 y que este año supuestamente le tocaría subir $25? Y que ya ahorita se está discutiendo por ahí de $2 o $3, que es máximo que van a subir el sueldo o el salario básico unificado a los trabajadores. No nos sorprende, nosotros siempre lo dijimos, el presidente Guillermo Lasso tuvo una campaña maravillosa con unos zapatos muy bonitos, hizo unos lindos TikToks, pero su plan de campaña siempre fue el mismo: precarizar a los trabajadores, golpear a las clases medias y garantizar el dinero y las prebendas de quienes más tienen. Mire que ahora quiere venderle a sus amigos o comprarse él mismo el Banco del Pacífico, que es de todos los ecuatorianos. Ese es un ejemplo de lo que el gobierno de Guillermo Lasso significa. Sin embargo, me da mucha pena por los ecuatorianos que creyeron en él, en el alza de salario a $500, porque definitivamente es una mentira. El presidente no lo va a cumplir, lo dijimos desde el inicio. En la Comisión de lo Laboral hemos llamado varias veces al ministro de Trabajo, porque no solo el incumplimiento respecto al salario, sino al número de empleos. Dijo que iban a aumentarse 2 millones de empleos durante su gestión. Eso significaría que cada mes más o menos deberían aumentarse 60.000 empleos. Y al contrario, los índices y las encuestas nos iban arrojando que no se aumenta el empleo, que no tenemos más de 10.000 empleos, y a pesar que él ha dicho que hay 200.000 nuevos empleos, eso ha sido falso, porque hemos pedido los datos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no hay 200.000 empleos más. Y tristemente, si es que hubieran, significaría que están sin afiliación a la seguridad social y sin ningún tipo de cautela y sin ningún tipo de derechos laborales. El presidente miente todo el tiempo, engaña al pueblo ecuatoriano, y lo que nos duele es que este modelo que se está llevando a cabo en Ecuador es un modelo que lo advertimos y es un modelo que lo único que hace es retrocedernos años en la garantía de derechos. No es posible que la gente esté afuera de los hospitales rogando por medicinas cuando se encuentran más de 8.000 millones de dólares en reservas, enriqueciendo a los bancos, a sus amigos banqueros. Abogada, y justamente en este tema, ¿en qué quedó la reforma laboral? Esta reforma ambigua, que había una contraposición en la presentación. Nosotros logramos parar con los votos del CAL, alertarle a la ciudadanía que esta reforma que pretendía el presidente Lasso, además de ser completamente violatoria a los derechos de los trabajadores, no tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo era posible que el trabajador indemnice al empleador por un despido? Esas eran las locuras que tenía la reforma laboral que nosotros logramos parar. Sin embargo, el presidente seguirá insistiendo y seguirá mandando leyes que son retroactivas en derecho. El presidente Lasso ha demostrado una gran incapacidad para gobernar. La crisis carcelaria se le sale de las manos, la inseguridad aumenta mensualmente en cada una de nuestras provincias, en nuestras ciudades. Adicionalmente, tenemos una grave crisis en salud, sin medicinas, sin ni siquiera los materiales, los insumos médicos para realizar cirugías. Crece
la deserción estudiantil. Dijeron que iban a dar tablets, que iba a haber internet para que los niños de las comunidades rurales logren conectarse y tener educación. Mentira, existe una gran deserción, la más grande en los últimos 20 años, de niños que estudian la escuela y de jóvenes que estudian los colegios, han dejado la educación, se hacen cuotas, se siguen cobrando lo que no se cobraba durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, $20, $30 para arreglar las escuelitas que están completamente abandonadas. Eso es completamente ilegal, esos recursos no se sabe quién los está manejando, es el peor de los mundos, no hay uniformes, no hay desayuno escolar, no hay libros nuevos, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad y no hay un país con dignidad. Abogada, queremos agradecerle por haber participado de esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Esperemos no sea la primera y la última. Vamos a seguir hablando de otros temas más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a mantenerse atentos sobre la votación de Pandora Papers, sobre el debate de Pandora Papers. Ahí veremos quién está con el gobierno y quién está con el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. La abogada Pamela Aguirre, asambleísta de UNES, hemos hablado varios temas. Ahí está. La situación de Jorge Glass, el tema de los Pandora Papers, bueno, el alza salarial, que tal vez no va a ser el alza que esperaban los trabajadores, pero en todo caso, el gobierno tiene la última palabra. Parece ser que no va a haber acuerdo entre los trabajadores, los empresarios y el representante del gobierno. Y definitivamente quien tendrá que tomar la decisión será el ministro y directamente el Pero gobierno. Bueno, algo súper importante es que vamos a estar muy atentos de ese debate en la Asamblea con respecto al tema de los Pandora Papers, porque es un tema que involucra directamente al presidente de la República y veremos, pues, ¿no?, a quienes se decide pasar esta papa caliente, como dice usted, a que continúe la investigación y efectivamente ver si Contraloría, si la Fiscalía continúan este proceso. Vamos a ver.